mi estimado, bienvenido a este su canal Consultor Clínico. En esta ocasión hablaremos de la serie de urgencias cardiovasculares parte 2. En este caso hablaremos del aneurisma aórtico abdominal. Es cierto, el aneurisma tiene su concepto pues específico de ser una dilatación o un ensanchamiento de las arterias, ¿verdad? Y que depende pues del lugar, así es como se apellida, pues obviamente si es un aneurisma aórtico, si es un aneurisma cerebral, si es un aneurisma, etcétera, pues cualquier tipo de aneurisma, cualquier tipo de ensanchamiento de una arteria va a llamarse pues aneurisma en estos casos. Su apellido pues aórtico abdominal significa que es un aneurisma que ha surgido en la porción abdominal de la aorta descendente. Como sabemos, pues la aorta tiene 4 porciones, ¿verdad? Algunos autores señalan que solo 3, ¿verdad? Pero ahorita vamos a decirlo. Obviamente la primera porción es la aorta ascendente, el callado aórtico, la aorta descendente torácica y la aorta descendente abdominal. Es por eso que el autor del manual de Washington señaló de que existían las 4 porciones, y por eso en la primera parte vamos a hablar de la aneurisma aórtico abdominal. Bueno, sin más que decir, avancemos con el tema. Es importante decir que en la serie de urgencias hablamos de las principales patologías que nos vamos a encontrar en la urgencia, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que más se puede hacer en la urgencia médica, ¿verdad? No tanto en lleno, no nos vamos a meter tan en lleno en averiguar cuáles son las capas de la arteria, cuál es la capa que se destruye. Podemos mencionarla, pero no nos vamos a meter tan en lleno, ¿verdad? Bueno, sin más que decir, avancemos con el tema. Como definición en epidemiología y etología tenemos que el aneurisma se define como una dilatación de la aorta abdominal, que lo tenemos en esta zona de aquí. Aquí podemos ver una pared aórtica normal, pues vemos su diámetro de manera correcta, que dicen algunos podemos ver un ensanchamiento. Dice un autor que un aneurisma de aorta abdominal parecía una mandrágora, ¿verdad? Si han visto esas películas de Harry Potter, pues van a saber de que las mandrágoras tienen esta forma, ¿verdad? En parte, pues. El aneurisma aórtico abdominal es habitual en hombres que en mujeres. Dicen algunos autores que son de 2.3 por cada mujer, ¿verdad? Una prevalencia estimada hasta en 9% en hombres y hasta en 2% en mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer un aneurisma de aorta abdominal? El riesgo va a incluir el tabaquismo, sexo masculino, la edad mayor a 50 años. Dicen algunos autores que también menores de 40 años, pero si tienen predisposiciones de antecedentes familiares, ¿verdad? También la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también puede darla, la hiperlipidemia y antecedentes familiares de la enfermedad. La fisiopatología pues está vinculada generalmente con la degradación de la capa elástica media de la aorta ateromatosa. Entonces podemos ver que los ateromas pues empiezan a acumularse dentro de la pared de la arteria y provocan muchas veces de que, como vemos aquí en estas túnicas, vemos una lámina elástica externa y una lámina elástica interna, ¿verdad? Tenemos aquí y aquí. Entonces principalmente dicen muchos autores que puede ser la degradación de ambas láminas, y otros que solo la lámina elástica interna, que es la que mantiene el tono de la luz, ¿verdad? Hay muchas causas de dilatación de aneurisma, como cuáles puede ser un traumatismo. Un ejemplo de esto pues existe una técnica en la que existe una hemorragia en las piernas y se provoca empezamos a hacer una compresión aórtica. Entonces si esa compresión aórtica está mal hecha, pues está por una mala praxis, podemos provocar un aneurisma lastimosamente, ¿verdad? Infecciones agudas como la brucelosis o la salmonelosis, infecciones crónicas como la tuberculosis, la enfermedad de Behçet y la arteritis de Takayasu también puede provocarla, y algunos trastornos de tejido conectivo como el síndrome Marfan y Ehlers-Danlos tipo 4, ¿verdad? Y esa es la mayor parte de la fisiopatología y los factores de riesgo.
En los antecedentes, pues los aneurismas no rotos, o sea, los que no sean, suelen ser asintomáticos y se diagnostican de manera incidental. Un ejemplo de esto, pues una persona llega a hacerse un ultrasonido renal y como pues la aorta abdominal principalmente, el aneurisma se da principalmente debajo de las arterias renales. Este paciente pues lo empezamos a descubrir de que tiene un ensanchamiento mayor a 30 centímetros de diámetro de la aorta, ¿verdad? Entonces es ahí cuando empezamos a diagnosticar, empezamos a sospechar de que existe un aneurisma. No se hace generalmente por los síntomas, que el paciente llegue con un dolor, no, sino principalmente de manera incidental, como lo dice pues. Existen también síntomas inespecíficos que incluyen dolor abdominal vago y dolor de espalda. Pero muchos dirán, ¿pero por qué en la espalda? Es simple, por su posición. La aorta abdominal, ya sabemos que está más cerca de la columna, más posterior que anterior, y anteriormente se encuentran los órganos, ¿verdad? La rotura de la aorta abdominal, en este caso por un aneurisma, suele sospecharse por una tríada. Ahora, ¿cuál es la tríada del aneurisma de la aorta abdominal roto? En este caso es un dolor de inicio súbito en el mesogastrio o flanco que se irradia hacia el escroto, y puede haber choque y una masa abdominal punzátil. Por eso cuando nosotros empezamos a palpar en el abdomen, sentimos una masa y esa masa palpita a la misma frecuencia que palpita el corazón, y por eso podemos sospechar de que encontramos un aneurisma de gran tamaño, ¿verdad? En la exploración física, pues, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una masa punzátil que debe realizarse mediante palpación bimanual del área supraumbilical. Entonces, en el área supraumbilical notamos una masa que está indurada, porque es algo dura, es dolorosa porque ya sabemos pues que como está crecido, está comprimiendo otros órganos y está punzando pues a la misma frecuencia del corazón, podemos sospechar de que nos encontramos frente a un aneurisma de aorta abdominal. Aquí tenemos el diagnóstico diferencial. Como es un dolor muy vago, pues hay que diferenciarlo de una gastritis, una apendicitis, una cistitis, una diverticulitis, pancreatitis, colelitiasis, obstrucción intestinal y enfermedad ulceropéptica. Pero como ya les había dicho, pues la tríada de la aorta abdominal rota pues ya es indiscutible, ¿verdad? Pero la no rota, incluso cuando notamos principalmente la masa palpable, que es punzátil, es la más indiscutible, pues ninguna de estas enfermedades va a provocar esa masa punzátil, ¿verdad? Solo el aneurisma aórtico abdominal y algunos tumores, pues, pero eso ya es criterio de otro tema, ¿verdad? Y los criterios y pruebas diagnósticos, pues el diámetro normal de la aorta es de 30 milímetros o menos. Cualquier diámetro mayor se va a considerar como un aneurisma. Las pruebas de laboratorio, pues no existen pruebas para diagnosticar un aneurisma de la aorta abdominal. Es importante, pues, obviamente, para poder diagnosticar si hay un aneurisma roto, hay que hacer una VHC para ver si no tiene anemia, para ver si no hay pérdida sanguínea, y hacerle, pues, obviamente, PCR para ver el proceso inflamatorio. Las pruebas de imágenes, pues una ecografía tiene una sensibilidad del 99% de detectar un aneurisma aórtico abdominal. Por eso es que les estaba diciendo que el aneurisma aórtico abdominal es de descubrimiento incidental, porque muchas veces estos pacientes pues llegan a hacerse ultrasonidos renales y al final terminamos descubriendo o hacerse pues un ultrasonido abdominal y terminamos descubriendo que se encuentra un ensanchamiento extraño en la aorta abdominal, ¿verdad? La tomografía computarizada pues es la imagen más completa que podemos tener. En este caso va a permitir de dónde se origina y dónde termina la aneurisma, la extensión de las arterias ilíacas, la permeabilidad de las arterias viscerales y la presencia de un trombo intramural. La resonancia magnética y la angiografía por resonancia magnética también puede utilizarse para caracterizar el aneurisma de la aorta abdominal, pero no es ideal en pacientes inestables, peor en aquellos pacientes que tienen aneurismas rotos, ¿verdad? Aunque sí se podría usar principalmente para diagnosticar si no hay una pequeña salida de sangre, ¿verdad? El tratamiento, pues medicamentos no existen.
el tratamiento específico para el tratamiento urgente a un aneurisma aórtica abdominal estable, pues no existen. Y ya saben que los medicamentos, pues dicen algunos autores, no está comprobado, ¿verdad? Pero señalan de que manera empírica utilizan antihipertensivos para evitar mayor presión en esto, ¿verdad? Y evitar una fuga o rotura, ¿verdad? El seguimiento, pues los pacientes que son estables, pues pueden ser enviados a su domicilio con seguimiento con un médico familiar y el cirujano vascular. Los pacientes con aneurisma aórtico abdominal nuevo o en expansión deben estar ingresados en el hospital porque se van a chocar. Las complicaciones, pues fuga, rotura del aneurisma o la muerte principalmente. Si existe un tratamiento, pero es el tratamiento quirúrgico, y en la urgencia médica no vamos a hacer esta cirugía, ¿verdad? Eso se refiere a un cirujano vascular para que realice ese endoprótesis, o también puede ser posible, pues, ¿verdad?, un trasplante de otro tipo de arteria. Pero como les digo, pues ya es criterio del cirujano vascular y no nos vamos a meter tan en lleno en eso, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por ver el video. Próximo video de la serie será urgencias cardiovasculares 3, disección aórtica. Por cierto, la disección aórtica tiene una tasa de mortalidad alta, así que vamos a hablar de manera muy específica, ¿verdad? Para que todos sepamos de qué se trata. Bueno, sin más que decir, hasta la próxima, mis estimados consultores clínicos. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado, les haya servido, les haya sacado de duda. Hasta la próxima, mis estimados consultores clínicos. Adiós.